tú estás. Oh. Ahora quiero que digas conmigo, tú eres la luz, Señor, que ilumina mi vida. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que al mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5. Yo le invito a abrir su Biblia en Daniel capítulo 5. Luego del mensaje vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Así que está invitado luego a ser parte de la celebración de la cena del Señor. Pero ahora abramos nuestras Biblias. Daniel capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es extenso lo que vamos a leer, es desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Daniel capítulo 5, verso 1. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a ponernos de pie para leer juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer año, y será el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: rey, viva para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro.
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel le respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y de tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, escriba con su dedo en nuestros corazones el mensaje de tu palabra. Háblanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El mensaje es hasta el versículo 31, pero vamos a leer hasta allí para poder iniciar este mensaje, ¿no? Este Belsasar era el hijo del rey Nabucodonosor, y muchos de ustedes ya conocen los acontecimientos por la lectura bíblica que nosotros tenemos de lo que hasta ese momento había ocurrido. Y de alguna manera, en este proceso, el profeta Daniel le dice a Belsasar lo que había acontecido con su padre. Pero lo que narra la escritura era por qué
Dios toma la decisión de revelársele a Belsasar de una manera inusual, de una manera que no era tan común, de una manera que no era la ordinaria. Porque Dios tiene muchas maneras de revelársenos, muchas maneras. La más común es a través de la oración, a través de la comunión. Cuando usted tiene comunión con Dios, Dios le habla. Dios no se le va a revelar a quien no lo busque. A Dios hay que buscarlo en oración, en ayuno. Hay que buscarlo y Dios se va a revelar a nuestras vidas. A Dios también le place a Él revelársenos a través de la palabra del Señor. El estudiar, el leer la palabra nos hace entender más de los deseos de Dios para el ser humano. Y Dios nos va a hablar, Dios se nos va a revelar la palabra. A veces quisiéramos que Dios nos hablara, no sé, con un programa de televisión, con una película, con los Infinity Wars, algo que Dios nos hable de manera distinta. Pero Dios tiene la forma como nos habla, y la forma como Dios nos habla es a través de la oración, es a través de la palabra. Dios nos habla a través de las predicaciones, a través de la revelación que se da a través de un mensaje, a través de una exhortación, a través de una instrucción o a través de una dirección de la predicación de la palabra del Señor. Por eso no debemos menospreciar estas tres instancias, como Dios nos habla, que son las maneras más regulares, que son la oración. La oración es la comunicación con Dios. La palabra es conocer su voluntad revelada en nuestras vidas. Y la predicación es la palabra de exhortación, de ánimo, de aliento que Dios tiene para nosotros. La palabra expuesta habla nuestras vidas. Es la forma que Dios se revela. Ahora, Dios tiene muchas otras formas de revelarse. Hablar, la Biblia nos habla de muchas de ellas. Dios habló a través de sueños. Este varón que lo conocemos como el soñador José, Dios le reveló, le mostró a él sus anhelos. Dios hablaba a través de profetas. Dios hablaba a través de visiones. Dios hablaba y habla aún ahora de muchas maneras. Yo sé que a lo mejor usted tiene un sueño allí y usted quiere saber la interpretación del sueño. Y usted dice, ay, Dios me habló, yo quisiera saber la interpretación del sueño. Anhelamos que Dios nos hable. El asunto es que acá Dios le habla a un rey de una manera muy singular. Porque Dios termina usando los métodos particulares de cómo Él habla cuando la gente no le escucha de manera normal. Deberíamos escuchar a Dios cuando nos habla en la oración. Deberíamos escuchar a Dios cuando nos habla en la palabra, en la lectura de la palabra. Deberíamos escuchar a Dios cuando Él nos habla en las predicaciones. Deberíamos escuchar su voz, porque nuestro corazón está deseoso de escuchar la voz de Él. Pero cuando ya no escuchamos la voz de Dios, y no porque Dios no nos quiera hablar, sino porque nuestros oídos están tan cerrados, nuestros oídos espirituales no quieren escuchar, nos parece que la predicación está de acuerdo con lo que queremos escuchar, no le dedicamos el tiempo a la oración, no le dedicamos el tiempo a la palabra, que parece que Dios no nos habla. Entonces Dios tiene que buscar otros recursos para llamarnos la atención, otras formas de hablar a nuestras vidas. Y es allí donde Dios toma a los profetas. Y se levantan los profetas y empezaban a hablarle al pueblo acerca de las cosas que ellos estaban haciendo, que ya Dios les había dicho que no debían hacer en la palabra, pero ellos que habían persistido en el mal. Así que Dios ahora le habla a un hombre que no es de la nación de Israel, a un hombre que Dios había permitido que quede sobre el gobierno, pero que estaba cometiendo los mismos errores que su padre. Y Dios le había hablado por el testimonio del error que cometió su padre, para que él tampoco lo cometa, y volvió a cometer el mismo error de su padre. Y ahora le habla de una manera diferente. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas.